Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto nuevamente en este día poder presentar este devocional. Que la paz de Cristo gobierne y reine en sus corazones, deseándole muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y antes de pasar a su palabra, quiero pedirles que me acompañen en una pequeña oración. Padre mío, en el nombre bendito y maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, yo quiero en este día alabarle, bendecirle, engrandecer su nombre, rogar por mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos, para que su palabra traiga consuelo, edificación, Señor, traiga paz a cada uno de ellos. Ruego, Señor, la ayuda, la guía de su Espíritu Santo, para poder entregar, Señor, este devocional conforme, Señor, a su guía. Pido también, Padre, para que ninguna palabra alejada de su verdad salga por esta boca, Señor. En el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, los versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Esta historia, una hermosa historia que está aquí en el Antiguo Testamento, nos habla del profeta Eliseo y Naamán. El versículo 1 nos describe en pocas palabras parte de este hombre. Dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí podemos ver en este versículo 1 características de este varón, buenas características. Se puede decir que era el favorito del rey. También una característica que era un hombre valeroso en extremo, era un general del ejército de este rey, y tenía un pero, era leproso. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento la lepra era algo mortal. Por ejemplo, en Levíticos 13, el Señor había dado órdenes cómo tratar la lepra en su pueblo Israel. Pero vemos que aquí en Siria esto no era impedimento para que este hombre pudiera ejercitar su profesión, su trabajo. Podemos ver por el versículo 2, dice: Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3 dice: Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí hay una mujer que se puede decir que había sido llevada prisionera a Siria. Esta niña, esta joven, servía a la mujer de Naamán. Ella, conociendo la fama del profeta, conociendo parte de la vida de Eliseo, le dice a su señora que si su señor rogara al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Podemos ver cómo esta muchacha se interesa en la vida de este varón, y luego la esposa le cuenta a Naamán. Naamán va donde el rey, y el rey le dice: Mira, ve, anda, yo enviaré carta al rey de Israel para que él te pueda atender. Vemos el versículo 7 que estas cartas llegaron al rey de Israel, pero él no las tomó de buena manera. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando el rey de Siria envía carta al rey de Israel,
el rey de Israel toma a mal estas cartas pensando que él andaba buscando una ocasión para hacer la guerra. Por la historia sabemos que Siria e Israel siempre estaban en guerra, siempre estaban en pleito, y el rey no se da cuenta de que realmente este hombre estaba buscando sanidad a su enfermedad. Podemos ver por el relato que hay, que todas las personas que estaban cerca de Naamán querían el bien para él. Vemos a esta muchacha cautiva, vemos a su esposa que quiere que su esposo se sane, vemos a este rey, pero el rey de Israel, a no entender, a no comprender qué es lo que buscaba este hombre, se enoja. El versículo 8 podemos ver, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En pocas palabras, Eliseo, el profeta de Dios, el varón de Dios, este hombre que era usado poderosamente por el Señor, le dice al rey: mándamelo a mí, para que él no pierda el tiempo, no pierda el viaje, para que él conozca que hay profeta en Israel. Este hombre, Naamán, el significado de este hombre significa simpático. Podemos ver que todos querían que él se sanara. Podemos ver también aquí a través de Eliseo que era la voz de Dios para el pueblo de Israel. Podemos ver que también Dios quería que él se sanase. Y el versículo 10 y el 11 y el versículo 10 podemos ver lo que hace el Señor a través de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra! Este hombre viajó desde Siria a Samaria y podía investigar que hay 333 kilómetros desde la capital, que era Damasco, lo más probable donde él estaba, su habitación, hacia Samaria, 333 kilómetros. Él viajó con carros, viajó con sirvientes, él viajó con dinero, con vestuario para regalarle al profeta. Podemos ver que él tenía una gran necesidad e hizo todo lo posible para poder sanarse. Y cuando llega a Israel, Eliseo le entrega una palabra del Señor. Pero en el versículo 11 vemos que dice él, y Naamán, el versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará de la lepra. Al recibir esta palabra de que se lavara 7 veces en el Jordán, él se enoja. Podemos ver que él estaba muy interesado en su sanidad, pero cuando recibe la palabra del Señor, él se enoja por esta palabra, porque vemos que lo que él quería no era, lo que Eliseo le está entregando, no es como él había pensado que iba a ser su sanidad. Dice: he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Él ya se había hecho una idea de cómo iba a ser su sanidad. Él era un hombre de prestigio, era un hombre que daba órdenes, y le obedecían. Era un hombre rico, podemos verlo aquí a través del relato, que era un hombre con mucha riqueza, y podemos ver que él estaba acostumbrado a que todos le rindieran pleitesía. Y aquí vemos que en el versículo 10, que Eliseo, el profeta de Dios, solamente le manda un mensajero, y esto provoca gran enojo en este hombre. Versículo 12 dice: Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Podemos ver cómo él desprecia la tierra de Israel, desprecia la tierra del Dios viviente. Dice: Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? A lo mejor sí iba a ser limpio, pero de la suciedad, pero jamás iba a ser limpio de la lepra. Yo pude escribir algo sobre la lepra o enfermedad de Hansen. Cuando la lepra aparece por primera vez en tu piel, aparece como pequeñas manchas rojas. Después de poco tiempo se hacen más grandes y se empiezan a volverse blancas, con una apariencia blanca o brillosa. Muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo y el pelo comienza a caerse, primero de la cabeza y después aún de las cejas. Mientras las cosas empeoran, las uñas de las manos y de los pies se sueltan, comienzan a pudrirse y eventualmente se caen. Luego las uniones de los dedos y de los pies empiezan a pudrirse y se caen pedazo a pedazo. Las encías empiezan a encogerse hasta el punto que no pueden mantener los dientes, así que cada uno de ellos se pierde. La lepra continúa comiéndose la cara hasta la nariz, literalmente se pierde, y el paladar, y hasta los ojos se pudren, y la víctima se echa a perder hasta que muere. Estas son las consecuencias de la lepra. Y aquí este hombre que había recibido una palabra de Dios para su sanidad, está despreciándola porque no es lo que él esperaba para él. Pero aquí podemos ver también en el versículo 13 la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que cuando Dios quiere bendecir a alguien, Él toma todos los medios para que uno pueda recibir su bendición. Dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Estos hombres, estos siervos de Naamán, en pocas palabras, ellos fueron más humildes, fueron más receptivos a la palabra de Eliseo, y ellos se dan cuenta que Eliseo lo que le había mandado hacer era algo muy fácil. ¿Cuánto más? Él era, dice el versículo 1, como leímos al principio, él era valeroso en extremo. El valor de este hombre no era su problema, él era valeroso en extremo. Creo con todo el corazón, si el Señor lo hubiese mandado a una montaña, a cruzar mares, a cruzar desiertos, con tal de que él se sanara, creo que él lo hubiese hecho. Pero aquí el juego, en juego no estaba, se puede decir que sus criados fueron más sabios, más inteligentes. El problema era el orgullo de Naamán. Él quería que las cosas se hicieran como él quería. Y como no se hicieron las cosas como él quería, él se enojó. Pero estos hombres fueron más humildes y sabios y le aconsejaron. Y el versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Wow! Aquí él consiguió la sanidad cuando él obedeció a la palabra de Dios. Dice que él se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué hermoso pasaje ver cómo la palabra de Dios, cuando se obedece, tiene los resultados maravillosos. Aquí la palabra era zambullirse 7 veces, no eran 6 veces, no eran 8 veces, sino que 7 veces. Y cuando Naamán, este hombre, después que se enojó, después que se irritó, después que menospreció la tierra de Israel, él obedeció, él quedó limpio. Dice el versículo 15, y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El versículo 16 dice, mas él dijo, vive Jehová, refiriéndose a Eliseo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Versículo 17, entonces Naamán dijo,
Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aleluya. Podemos ver que este hombre, después que obedeció a la palabra de Dios, no solamente fue sanado de la lepra, de esta enfermedad mortal de esos tiempos, sino que también fue sanado de la idolatría. Maravilloso versículo este 17, porque de aquí, dice él, en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Esto es lo que produce la palabra del Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros la obedecemos, nos aparta de la idolatría, nos aparta de este mundo que lo único que quiere es corrompernos, es apartarnos de una vida santa, es apartarnos de este camino del Señor, es apartarnos de su voluntad. Por eso, querida iglesia del Señor, cuán necesario es obedecer a la palabra de Dios. Podemos ver que Naamán, este hombre, después que se irritó, después que se enojó, él al razonar y poder darse cuenta que era mejor obedecer a esta palabra, él fue sanado de esta lepra mortal, pero también fue sanado de la idolatría. Hay un capítulo en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículos 2 y 3, donde dice: He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí podemos ver un contraste entre Naamán, un hombre que primero casi su orgullo hace que pierda la bendición, y este hombre de Mateo, este leproso de Mateo capítulo 8, con cuánta humildad se postró a los pies del Señor y le pregunta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, con su gran amor y misericordia, le dice: sí, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Maravillosa palabra del Señor. Podemos ver algunos consejos de la palabra del Señor para los jóvenes. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Otro consejo del Señor, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Otro consejo del Señor, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Efesios 4:22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algunos consejos de la palabra del Señor para nosotros. Y aquí a Naamán el Señor le dijo que se zambulliera 7 veces en el Jordán.
Creo que también en este tiempo el Señor nos está mandando a nosotros a cumplir ciertas cosas que Él requiere de nuestras vidas. Ahora nosotros muchas veces escuchamos la palabra, pero no la aplicamos. Y ahí es donde tenemos el grave problema, que no crecemos delante de Dios. Hay algunos consejos también en Santiago 1, 23 y 25 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué maravillosa es la palabra del Señor, pero cuán maravilloso es aplicarla a nuestra vida. Querida iglesia del Señor, querido pueblo de los Avellanos, somos llamados no solamente a estudiar la palabra, no solamente a escuchar la palabra, no solamente a entregar la palabra, sino sobre todas las cosas a vivir la palabra del Señor. El Señor en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En San Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué hermosa palabra del Señor, como Él mismo nos instruye a obedecer la palabra. En obedecer la palabra, en aplicarla en nuestra vida, está la verdadera bendición. Naamán lo pudo experimentarlo en su propia vida, como él, al obedecer la palabra que fue entregada a través del profeta Eliseo, él pudo ser restaurado. No se nos dice cuánto tiempo él vivió más, no se nos dice nada más, sino que se nos dice que él fue sanado, fue limpio. Fue un milagro maravilloso que Dios produjo en la vida de este varón. Y como decía,